Era la 1:47 de la madrugada cuando las puertas de vidrio del hospital se cerraron frente a mí. Tenía los nudillos partidos por el frío del norte, mis 9 horas de camino encima, la bolsa de tela café apretada contra el pecho, y en medio de esa sala de espera llena de caras que yo no conocía, la voz de mi hijo Rodrigo llegó clara, sin bajarla ni un poco. Mamá, mi esposa no quiere una suegra entrometida en la sala de parto. Mejor te quedas aquí afuera. Algunos bajaron la vista, otros me miraron fijo, sin moverse, como si estuvieran esperando a ver qué hacía yo. Una mujer con saco negro y pelo rizado se llevó los dedos a la boca. El ruido de la sala pareció detenerse un instante. Yo no dije nada. Apreté la bolsa contra mi pecho, bajé la cabeza y me di la vuelta. Salí del hospital sin decir una sola palabra. Ahora mismo, mientras te cuento esto, hay algo que todavía me cuesta poner en palabras, porque esa noche no fue la noche más difícil de mi vida. Lo que vino pocas horas después, con la misma luz fría de la mañana siguiente, fue lo que me cambió para siempre. Y tiene todo que ver con el sobre blanco que llevaba adentro de esa bolsa. Si alguna vez sentiste que alguien te borró del lugar donde más tenías derecho de estar, quédate conmigo, porque lo que yo hice con ese sobre es algo que nadie esperaba, ni mi propio hijo. Me llamo Patricia Morales, tengo 61 años. 40 de ellos los pasé parada frente a una máquina de coser, levantando a un hijo sola, con estas manos que hoy me tiemblan un poco al enhebrar la aguja, pero que nunca, ni un solo día, dejaron de trabajar. Y si eso te suena familiar, necesito que te quedes conmigo hasta el final. Porque esta historia no termina donde tú crees que termina. Antes de seguir, necesito pedirte algo muy sencillo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y deja tu me gusta en este video. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad me estás escuchando ahora mismo? Escríbelo en los comentarios. Cada vez que leo esos mensajes, me sorprende hasta dónde llegan estas palabras. Quiero saber desde dónde me estás acompañando. Ahora déjame contarte quién era yo antes de esa noche. Nací en Torreón, Coahuila, en una casa de adobe, con piso de tierra y una ventana sin vidrio que mi madre tapaba con un plástico grueso cada invierno. Éramos 6 hermanos. Mi papá trabajaba en el campo desde las 5 de la mañana. Mi mamá cosía vestidos ajenos con la misma máquina Singer que todavía tengo guardada en el cuarto. Y yo aprendí a enhebrar una aguja antes de aprender a leer, porque en esa casa lo que servía era lo que producía. A los 16 años me casé con Ernesto Fuentes. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras y mucho trabajo, de esos que no prometen lo que no pueden cumplir. Lo amé con la tranquilidad que dan los hombres buenos, pero se fue antes de tiempo. Un martes por la tarde, hace casi 30 años, salió a comprar cigarros y a 2 kilómetros de nuestra casa el corazón le dijo basta. Rodrigo tenía 11 años. Desde esa tarde, fui yo sola. Cosí uniformes escolares, trajes de quinceañera con encaje que pedía por catálogo, vestidos de novia que yo nunca iba a ponerme porque no había espacio en mi vida para nada más que el trabajo y ese niño. Puse mi tallercito en el cuarto de junto. 3 máquinas, una plancha industrial de vapor y un espejo largo con una rajadura en la esquina que tapé con cinta de tela y que nunca quité porque ya se me hizo parte del cuarto. Poco a poco el barrio me fue conociendo. Doña Patricia la costurera, la que arregla lo que parece que no tiene arreglo. Con esas costuras mandé a Rodrigo a la universidad. Medicina. Mi hijo, médico. El día de su graduación me puse mi vestido color vino, el único vestido bueno que tenía, y lloré de pie en la segunda fila porque la primera estaba ocupada y yo no quise quitarle el lugar a nadie. Rodrigo me buscó entre la gente después de la ceremonia, me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Gracias, mamá, todo esto es tuyo». Guardé esas palabras. Las guardé muchos años adentro. Valeria llegó 2 años después de que él se graduó. Bonita, bien educada, de familia con dinero de la Ciudad de México. Al principio nos llevábamos bien, o eso creí yo. Me llamaba Doña Patricia, con una voz que sonaba a respeto.
Traía flores a veces cuando venían de visita, pero había algo en la forma en que miraba mis manos, en que veía el taller, que yo nunca terminé de descifrar. Como cuando coses una tela que por fuera parece firme y por adentro ya lleva meses deshilachándose sin que nadie lo note. Los roces empezaron despacio, como siempre empiezan estas cosas. Una Navidad que no me invitaron porque iban a celebrar con la familia de Valeria. Un cumpleaños de Rodrigo que me avisaron tarde, cuando ya no había camión directo. Una llamada donde lo noté hablando con cuidado, midiendo cada palabra, como si alguien estuviera escuchando desde muy cerca. Yo callaba, siempre callaba. Me decía que era cosa de adaptarse, que los hijos se casan y uno tiene que aprender a soltar, que cada quien forma su propio hogar. Eso me repetía cada vez que la tristeza quería salir. Pero cuando Rodrigo me llamó para decirme que iba a ser abuela, algo dentro de mí se volvió a encender. Me senté en mi silla de la cocina, con las manos en la cara, y lloré de alegría. Esa misma semana empecé a apartar dinero. 20 pesos aquí, 50 allá, a veces 100 cuando me salía un trabajo grande. Lo fui guardando en un cajón de madera debajo de las telas, en un sobre blanco con mi letra grande y torcida. Para mi nieto, con todo mi amor, tu abuela Patricia. Tardé 8 meses en juntar 30,000 pesos. No le dije nada a nadie. Quería sorprender. Quería llegar al hospital con ese sobre y dárselo a Rodrigo en ese primer momento de alegría, ese instante donde nada del pasado importa. Eso era todo lo que quería, solo estar ahí. 3 semanas antes del parto, Valeria me llamó. Fue una llamada corta, de esas donde el silencio pesa más que las palabras. Me dijo que el parto iba a ser en un hospital de Monterrey, más moderno, mejor equipo. Me preguntó si iba a ir. Le dije que sí, que cómo no iba a ir. Hubo un silencio largo del otro lado. Después dijo, qué bueno, con una voz sin calor, y colgó. Debí haber escuchado ese silencio con mucha más atención. El día que me avisaron que Valeria había entrado en labor, tomé el primer autobús disponible. 9 horas. Me traje el sobre en el bolso, mi chamarra café, unas galletas de avena y la fotografía de Rodrigo de niño que siempre cargo en la cartera, la que le tomé el día que perdió su primer diente, y sonreía con ese hueco en la boca como si fuera la cosa más grande del mundo. Me dormí 2 veces en el camino y me desperté 2 veces, soñando con una carita que todavía no tenía nombre. Llegué a la 1:47 de la madrugada. Y ya sabes lo que pasó cuando llegué. La banca de metal frío donde me senté después, todavía la siento en los huesos cuando cambia el tiempo. El ruido sordo de los camiones en la avenida. El olor a gasolina mezclado con el frío del norte que se mete por debajo de la ropa aunque traigas todo puesto. Yo ahí, sola, con el bolso sobre las rodillas y el sobre blanco adentro, sin saber bien qué hacer conmigo misma. Caminé 3 cuadras hasta un hotel de paso. 180 pesos la noche. El cuarto olía a humedad y al desinfectante de pino que usan los hospitales. Me acosté sin quitarme los zapatos. No dormí en toda la noche. A las 9 de la mañana siguiente sonó el teléfono. Era una mujer con voz de secretaria. ¿Habla con la señora Patricia Morales, mamá del doctor Rodrigo Fuentes? Le dije que sí, y entonces dijo, le llamamos del Hospital Santa Cruz. Hay un saldo pendiente en la cuenta del parto de su nuera. Faltan 30,000 pesos para liquidar el procedimiento. Necesitamos resolverlo antes de las 3 de la tarde. Me quedé sin habla. 30,000 pesos. Exactamente 30,000 pesos. Metí la mano despacio dentro del bolso. Mis dedos encontraron el sobre. Lo saqué. Lo sostuve frente a mí con las 2 manos, de pie en ese cuarto que olía a pino y humedad, con los zapatos todavía puestos y la fotografía de Rodrigo niño dentro de mi cartera. Y entonces hice algo. Algo que en ese momento no le expliqué a nadie. Algo que guardé en silencio como había guardado el dinero. Poco a poco, con paciencia, sin hacer escándalo, con esa calma que aprenden las mujeres que han cosido durante 40 años sin apuro. No te voy a contar todavía qué fue, pero lo que hice con ese sobre en los siguientes 10 minutos es lo que va a explicarlo todo.
Porque eso fue antes de que yo entendiera que ese sobre blanco, escrito con mi letra grande y torcida, con el nombre de un nieto que acababa de nacer sin que yo estuviera ahí, iba a convertirse en la decisión más poderosa de toda mi vida. Y nadie, ni Rodrigo, ni Valeria, ni nadie, lo vio venir. Había una época, cuando Rodrigo tenía como 4 años, en que yo me levantaba a las 5:30 de la mañana para tener el desayuno listo antes de que él abriera los ojos. No porque nadie me lo pidiera. Lo hacía porque quería que el primer olor que sintiera ese niño al despertar fuera el del frijol caliente con epazote y el café de olla hirviendo, ese café con piloncillo y canela que hacía mi madre y que yo aprendí a hacer igual, porque hay cosas que se heredan sin que nadie te las enseñe con palabras. Lo ponía a calentar a fuego bajo para que cuando Rodrigo cruzara descalzo el pasillo y llegara a la cocina frotándose los ojos, la primera bocanada de aire que entrara por su nariz fuera caliente y dulce y segura. Quería que su cuerpo aprendiera desde pequeño que en esa casa, aunque no sobrara nada, siempre había alguien velando por él. Eso lo hice durante 14 años seguidos, sin falta, sin descanso, sin que nadie me lo agradeciera, porque así son las madres en mi tierra. Hacen todo antes de que el mundo se despierte y el mundo nunca se entera. Se levantan cuando todavía está oscuro, prenden la estufa con el primer cerillo del día, y limpian y guisan y arreglan y preparan todo para que los demás puedan vivir su vida de corrido, sin tropiezos, sin hambre, sin frío. Y lo hacen tan bien que los demás terminan creyendo que esas cosas simplemente pasan solas. Pero esa mañana, parada en ese cuarto de hotel en Monterrey, con el sobre blanco en las manos y la voz de la secretaria del hospital todavía resonando en mi cabeza, me pregunté por primera vez en mi vida si todo eso había servido de algo. Y esa pregunta, te lo juro, fue la más dolorosa de todas. Déjame contarte más despacio. Porque para entender lo que yo hice ese día, primero tienes que entender lo que construí, lo que sacrifiqué y lo que me dejé quitar sin decir una sola palabra. Ernesto murió en febrero. Hacía mucho frío ese año en Torreón, de ese frío seco del norte que se mete en los huesos como aguja y que no se va aunque uno se tape con todo lo que hay en la casa. Recuerdo que esa noche busqué su chamarra de cuadros cafés que colgaba en el perchero de la entrada, la misma que él se ponía para salir al mandado, para ir al trabajo, para cualquier cosa que requiriera cruzar la puerta, y me la puse encima de la bata para dormir. Olía a él, a tabaco y a jabón de lavanda, y a ese sudor particular de los hombres que trabajan con las manos, que no es el sudor del que se esfuerza un rato, sino el del que carga el mismo peso todos los días de su vida sin quejarse. Me dormí con esa chamarra puesta, y a la mañana siguiente, cuando Rodrigo me preguntó por qué traía la chamarra de su papá, le dije que tenía frío. El niño tenía 11 años y ya sabía que eso no era verdad del todo, pero no dijo nada. Se sentó frente al plato de avena, tomó la cuchara y comió callado. Era así Rodrigo de chico, de pocos gestos, pero de muchas cosas adentro. Igual a su padre. Los primeros meses después de que Ernesto se fue, vecinas y comadres me llegaron con comida y compañía. Eso duran los duelos en los barrios, lo sabes tú bien si creciste en uno. 3 semanas de visitas, de tamales y de caldo de res, y después cada quien vuelve a su vida y tú te quedas sola con los platos sucios y el silencio. Un silencio distinto al de antes, porque antes el silencio era de alguien que iba a llegar. Este era de alguien que ya no iba a llegar nunca. Me vestí de negro 4 meses. No porque alguien me lo exigiera, sino porque en mi tierra así se guardaba el luto, y yo quería guardarlo bien. Quería que mi cuerpo dijera afuera lo que yo estaba viviendo adentro, que no hubiera confusión entre lo que yo sentía y lo que el mundo veía. Después guardé la ropa negra en una bolsa de plástico en el fondo del closet y me puse el delantal de siempre. Había que seguir. Saqué las 3 máquinas del cuarto de junto. La Singer de mi madre, que ya tenía más de 20 años, pero cosía derecho como nadie, esa máquina que mi madre había pedido a plazos cuando yo era chica y que llegó a la casa un martes en una caja de cartón tan grande que entre mi padre y el señor de la tienda batallaron para meterla por la puerta,
y 2 máquinas rectas que había comprado a plazos el año anterior. Puse un letrero de cartón escrito con plumón negro en la ventana de la sala. Se cosen y arreglan prendas. Preguntar adentro. Y empezó el trabajo. Que si el vestido de la señora Cárdenas para la boda de su hija. Que si los uniformes del colegio Benito Juárez, porque la costurera del centro cobraba el doble. Que si el pantalón del señor del molino que engordó y ya no le cerraba la pretina. Que si el mantel del bautizo de los González, que si la blusa de la señorita Irene para la graduación, que si los delantales de la cocina del restaurante de la calle Hidalgo que necesitaban 20 de golpe y para el lunes. Cada prenda que llegaba a mis manos era una semana de gasto. Cada dobladillo, cada cierre cambiado, cada tela cortada a medida me iba dejando algo para el cajón donde guardaba el dinero de Rodrigo. Yo no gastaba en mí misma casi nada. Un par de zapatos negros de punta redonda que duré usando 8 años hasta que la suela se fue doblando por dentro y ya no tenían arreglo. Mi vestido color vino, el que usé en la graduación de Rodrigo, lo compré rebajado en una tienda del centro porque tenía una costura torcida en el cuello que yo misma arreglé en media hora. El resto del año andaba con delantales de tela y blusas que me hacía yo misma con los retazos que sobraban de los pedidos grandes. Nunca me compré perfume. Nunca me compré una crema buena. Me cortaba el pelo yo sola frente al espejo del baño con las tijeras de modista, y si quedaba un poco chueco de atrás, no importaba porque nadie lo veía cuando yo estaba sentada frente a la máquina. Rodrigo creció viendo eso. Creció sabiendo que el dinero no alcanzaba si uno no lo cuidaba. Por eso me sorprendió tanto cuando empezó la universidad y empecé a notar que era diferente con el dinero que yo le mandaba. No que lo malgastara, no, sino que se fue acostumbrando a un nivel de vida que yo no podía sostener fácilmente. Me pedía más para los libros, más para la renta, más para el material. Yo mandaba lo que podía y cuando no alcanzaba hacía crédito en la mercería de doña Consuelo, que me conocía de años y me fiaba sin pedirme nada firmado, porque entre gente honesta de barrio así se hacían las cosas, y pagaba al mes siguiente. Nunca le dije lo que me costaba. Nunca quise que se sintiera mal. Pensaba, ya será médico, ya nos vamos a recuperar. Ese era mi plan, aguantar hasta que él pudiera. Y después de que él pudiera, yo iba a descansar. Eso también me repetía, lo del descanso, como una promesa que uno se hace a uno mismo para poder seguir cargando. Cuando acabó la carrera y empezó su residencia en la Ciudad de México, las llamadas se fueron espaciando. Al principio me llamaba cada domingo, religioso, a las 6 de la tarde. Yo ya tenía el teléfono en la mano desde las 5:50. Después, cada 15 días. Después, cuando podía, que a veces era una vez al mes. Yo entendía. Era médico, tenía guardias, tenía vida. Me repetía eso como se repiten las madres para no quebrarse, para no volverse esa madre que llama a deshoras y reprocha y pesa, de esas que los hijos terminan esquivando porque ya saben lo que va a venir. Pero hubo una noche, fue un miércoles de noviembre, yo estaba terminando el bordado de un mantel que me habían encargado para un bautizo. Un mantel largo de lino blanco con iniciales en hilo dorado en las esquinas. Eran las 11 de la noche. Tenía los anteojos puestos y las manos entumidas del frío, porque el calefactor de ese cuarto nunca calentaba del todo, y yo le ponía un trapo doblado debajo para que no se moviera en el piso, pero el calor igual se escapaba por la ventana, que no cerraba bien del lado izquierdo. Sonó el teléfono. Era Rodrigo. Pensé que algo malo había pasado, porque no era domingo, pero no. Me llamaba para decirme que había conocido a alguien, que se llamaba Valeria, que era de buena familia, que era muy bonita y muy inteligente y que quería que yo la conociera pronto. La voz le salía diferente, más ligera, con esa energía de los que acaban de encontrar algo que no sabían que estaban buscando. Esa noche dormí bien. Recé un rosario completo dándole gracias a Dios. La primera vez que vi a Valeria fue en la Ciudad de México. Rodrigo me mandó el camión de ida y vuelta y me avisó bien con tiempo para que yo pudiera arreglar mis cosas. Fui arreglada, con mi vestido vino, con el pelo recogido como siempre, con un pastel de 3 leches que hice yo misma desde la madrugada.
remojando los bizcochos con la mezcla de cremas y echándole el merengue con la misma cuchara con que lo hacía mi madre, porque no quería llegar con las manos vacías. Ese pastel lo hice con todas mis ganas. Quería que supiera desde el primer día que yo era una mujer que daba lo mejor de sí a los que quería. El departamento de Rodrigo era grande, con ventanales que daban a la avenida y luz que entraba de lleno por las mañanas. Tenía muebles que yo no había visto nunca en vida real, de esos que salen en las revistas. Sofás de cuero claro, una lámpara de techo que parecía un árbol de metal, una mesa de comedor con sillas que no tenían respaldo. Cosas bonitas que yo no sabría combinar, pero que juntas se veían como algo pensado. Valeria estaba preciosa, con un vestido blanco sin mangas y el pelo suelto y liso como de anuncio de televisión. Me dio un abrazo ligero, de esos que son más de forma que de fondo, y me dijo: «Qué gusto conocerla, doña Patricia», con una voz tan educada que yo no supe si era cariño o protocolo. Pusimos el pastel en la mesa. Ella lo miró un momento y dijo: «Qué tierno», con una sonrisa pequeña, y después dijo que ella no comía azúcar, pero que seguro estaba delicioso. Me acuerdo que Rodrigo me buscó los ojos un segundo. No sé qué quiso decirme con esa mirada. Tal vez nada. Tal vez todo. Escuché eso y lo dejé pasar, como se deja pasar el primer aviso de lluvia cuando el cielo todavía está azul y uno no quiere creer que viene el agua. Hubo otros avisos que también dejé pasar. La Navidad que Valeria decidió que iban a pasar en casa de sus papás en Monterrey porque así lo habían hecho siempre, y Rodrigo me llamó el 23 por la noche para avisarme que no iban a poder venir a Torreón ese año. Yo dije que estaba bien, que no se preocuparan, que yo iba a estar bien con las vecinas. Colgué el teléfono y ese año puse el nacimiento solo porque ya lo tenía por costumbre. Acomodé las figuras una por una en el estante de la sala como si alguien fuera a verlas. Cené sola un plato de pozole y a las 10 me fui a dormir. La boda de Rodrigo y Valeria fue en un salón de la colonia Polanco. 400 personas. Yo fui en camión. Llegué el día anterior. Dormí en casa de mi prima Celia, que vive en Iztapalapa. Me prestó su cuarto y yo dormí en una cama con resortes rotos que rechinaban cada vez que me movía. Pero dormí sin quejarme porque Celia me había dado lo mejor que tenía. A la mañana me levanté temprano, me arreglé con calma y me puse el vestido vino de siempre, el único vestido bueno que tenía. Y llegué al salón con tiempo de sobra porque en mi tierra la gente llega temprano cuando quiere a alguien. En la boda, la familia de Valeria ocupó la mesa principal. Yo estaba en la tercera mesa, con unos primos de Rodrigo que no veía desde hacía 15 años y que pasaron la mitad de la noche hablando de fútbol y la otra mitad mirando el teléfono. Me tomé 2 vasos de agua de Jamaica y comí lo que pusieron en el plato. Rodrigo vino a buscarme una vez en la noche, me dio un abrazo y me dijo: «Gracias por venir, mamá», como si yo hubiera ido de favor. Eso también lo dejé pasar. Aquí necesito detenerme un momento, porque mientras te cuento todo esto, pienso en cuántas personas me están escuchando ahora mismo que también lo dieron todo por un hijo, por una hija, por alguien que amaron sin medida, que cosieron, que madrugaron, que se quedaron solas para que otro pudiera tener más, que tragaron palabras que dolían para no armar un escándalo. Si tú también viviste algo así, escríbeme en los comentarios, cuéntame tu historia. No tienes que contarla completa, solo escribe algo, lo que quieras. Quiero que sepas que aquí no estás solo, no estás sola. Somos muchos los que cargamos cosas que nunca le contamos a nadie. Y aunque todavía no sabía lo que iba a descubrir cuando llegara a casa después de ese viaje a Monterrey, algo dentro de mí ya estaba cambiando. Como cuando la tela que coses empieza a tensarse demasiado antes de romperse, y tus dedos lo sienten antes de que los ojos lo vean. Un jalón suave primero, después otro. Y uno sabe, con esa sabiduría que no está en el cerebro sino en las palmas de las manos, que si sigue jalando así la tela, se va a partir y no va a haber manera de coserla de vuelta sin que se note la costura. Rodrigo y Valeria se instalaron en Monterrey, porque el hospital donde él consiguió plaza quedaba allá. Una ciudad nueva, un departamento nuevo, una vida nueva. Me mandaban fotos de vez en cuando. El departamento era moderno,
con cocina de granito y una sala que parecía de revista. Yo les mandé unas cortinas que cosí yo misma con tela gruesa color hueso, que me pareció que iba bien con el color de las paredes que se veía en las fotos. Las cosí en 3 noches, con cuidado, con las medidas exactas que Rodrigo me dio por teléfono, con un dobladillo en el borde de abajo, del que me siento orgullosa porque quedó perfecto y parejo de punta a punta. Valeria me mandó un mensaje que decía: «¡Qué detalle tan lindo, doña Patricia!». Las cortinas nunca aparecieron en ninguna foto del departamento. El año pasado, antes de que Valeria quedara embarazada, hubo un episodio que tendría que haberme dicho todo lo que necesitaba saber. Rodrigo me llamó un domingo, pero esta vez la voz la escuché diferente. Tensa, como cuando uno habla midiendo lo que dice porque tiene a alguien cerca escuchando, eligiendo cada palabra antes de soltarla para que no suene a lo que en realidad es. Me dijo que iban a hacer unos cambios en el departamento, que necesitaban dinero para la remodelación de la cocina, que si yo podía ayudarlos con algo. Le pregunté cuánto necesitaban. Me dijo 15,000 pesos. Yo tenía 16,000 en el cajón. Los había juntado en 1 año y medio de trabajo extra, cosiendo hasta las 12 de la noche los pedidos de uniformes de una secundaria del estado, con los ojos cansados y los dedos entumidos y el cuello adolorido de inclinarse sobre la máquina. Le mandé 12,000. Los otros 4,000 los guardé para los gastos del mes. Rodrigo me dijo gracias. No volvió a mencionarlo. 3 meses después me enteré, por mi prima Celia, que tiene amigas en Monterrey, que Valeria había publicado fotos de su cocina nueva en sus redes sociales. Cocina nueva de mármol, electrodomésticos de acero inoxidable. Una foto de ella sonriendo con una copa de vino frente a la estufa nueva con el texto: «Mi cocina de ensueño, finalmente». No dijo nada de dónde vino parte del dinero. Yo tampoco dije nada, y quizás eso fue mi error más grande. No el dinero, no el esfuerzo, sino el silencio, el mío. El de 40 años de tragar y callar y decirme que así son las cosas, que así hay que querer a los hijos, que la madre que no se sacrifica es una madre que no ama bien. 40 años creyendo que guardar la voz era lo mismo que guardar la dignidad, sin darme cuenta de que en realidad estaba guardando la voz y regalando la dignidad. Pero hay algo que todavía no te he contado, algo que pasó la semana antes del parto, cuando Rodrigo me llamó para darme la dirección del hospital en Monterrey y yo le pregunté si necesitaba que llevara algo, si había algo que le hiciera falta. Él me dijo que no, que ya tenían todo. Hubo un silencio breve, de esos silencios que tienen forma, que ocupan espacio, y después dijo, con esa voz medida que yo ya conocía bien: «Mamá, Valeria está muy nerviosa, ya sabes cómo es ella. Trata de no hacer preguntas de más cuando llegues». No preguntas de más. 40 años cosiendo para que no hiciera preguntas de más. Me quedé callada un momento. Después le dije que estaba bien, que no se preocupara. Colgué el teléfono. Me senté en mi silla de la cocina y estuve ahí un rato largo, con las manos en el regazo y los ojos en la ventana, sin ver nada en particular. El frío de febrero se metía por la rendija de abajo de la puerta y se arrastraba por el piso frío de loseta hasta mis pies. Y en ese momento, sin saber todavía por qué, fui al cajón donde guardaba el dinero del nieto, saqué el sobre blanco y lo metí dentro de la bolsa de tela café que llevo en los viajes. Lo acomodé en el fondo, debajo del cambio de ropa, con las 2 manos, despacio, como quien guarda algo que vale. No supe en ese momento para qué lo hice así. Solo sentí que ese sobre tenía que ir conmigo, cerca, bajo llave en mi propio cuerpo. Lo que pasó en las horas que siguieron me demostró que algo dentro de mí ya sabía lo que yo todavía no me animaba a pensar. Eran las 9:17 de la mañana cuando colgué el teléfono. Me quedé parada en medio de ese cuarto de hotel, con el aparato en la mano todavía caliente, los pies en el piso frío de loseta beige que se sentía como lámina bajo las medias, y la voz de esa mujer del hospital dando vueltas en mi cabeza como agua que no termina de escurrirse por el drenaje. Faltan 30,000 pesos para liquidar el procedimiento. Necesitamos resolverlo antes de las 3 de la tarde. 30,000 pesos. Exactamente 30,000 pesos. Yo no me moví en un buen rato. El cuarto era pequeño, con una cama de colchón duro,
una silla de plástico junto a la ventana y una televisión apagada que reflejaba mi silueta borrosa cada vez que le pegaba la luz de la calle. Miré la bolsa de tela café que estaba sobre la cama, con el sobre blanco asomándose por la apertura como si quisiera ser visto. Lo miré fijo, y algo que no era tristeza ni rabia, sino algo más frío que las dos cosas juntas, algo que no tenía nombre todavía, pero que se sentía como hielo seco moviéndose despacio, me fue subiendo desde el estómago hasta la garganta. Entonces lo entendí todo. Rodrigo sabía cuánto llevaba yo en ese sobre. Se lo había dicho por teléfono 2 meses antes, emocionada, sin pensar, con esa ilusión de abuela nueva que no calcula lo que dice porque cree que está entre gente de confianza. Ya junté los 30,000, hijo. Y él me había dicho, «Qué linda eres, mamá». Nada más, sin preguntar para qué, sin decir que no hacía falta, sin ninguna advertencia de lo que estaba por venir, sin decirme, «Mamá, ya sabes que el parto va a costar, por si acaso». Nada, solo, «Qué linda eres, mamá». Y me dejó viajar 9 horas en camión, me dejó llegar a ese hospital, me dejó humillar en público frente a 20 personas. Y al día siguiente, su esposa necesitaba exactamente lo que yo llevaba en ese sobre. El mismo número, el mismo monto, como si alguien lo hubiera calculado desde antes. Agarré la bolsa, saqué el sobre, lo puse sobre la mesa pequeña de madera que había junto a la ventana y lo miré durante un rato largo, como cuando uno mira una foto vieja y trata de recordar qué sentía el día que la tomaron, antes de que todo lo que pasó después le cambiara el significado. Y entonces hice lo que hice. Abrí la cartera. Saqué el papelito doblado donde había apuntado el número del hospital que me había dado la secretaria, con mi letra grande de siempre, y marqué. Cuando contestaron, pedí hablar con la misma mujer de antes. Esperé. Se escuchaba de fondo el ruido sordo de una oficina, teclas, voces lejanas, el pitido de algún aparato. Ella contestó con su voz de trámite, esa voz plana y uniforme que usan los que atienden público todo el día y que ya no distinguen entre una llamada y la siguiente. Le dije que era Patricia Morales. Le dije que había recibido su llamada. Le dije que tenía el dinero. Y después le dije que no iba a pagarlo. Hubo un silencio del otro lado, un silencio de persona que no esperaba eso. Le dije con calma, sin subir la voz, sin que me temblara la garganta, aunque el corazón me latía fuerte. El saldo del parto de la señora Valeria es responsabilidad del doctor Rodrigo Fuentes y de su esposa. Ese dinero que usted me mencionó no es mío. Yo no soy la responsable de esa cuenta. Le dije que si necesitaban hablar con alguien, que llamaran directamente al doctor Fuentes. Y colgué. Me temblaban las manos, pero eran unos temblores distintos a los del miedo, distintos a los de cuando uno hace algo que no quiere hacer. Eran los temblores de alguien que acaba de ponerse de pie después de mucho tiempo en el suelo, de alguien que descubre de repente que las piernas todavía sostienen. Me senté en la cama. El colchón cedió bajo mi peso con un quejido suave. Miré el sobre blanco sobre la mesa. Y por primera vez en esa mañana, tal vez por primera vez en mucho más tiempo que esa mañana, respiré hondo. Un respiro de verdad, de los que llegan hasta el fondo. Antes de contarte lo que pasó en los minutos siguientes, necesito pedirte algo muy simple. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Y deja tu me gusta en este video para que yo pueda seguir trayéndote historias como esta. Tarda 3 segundos. Y para mí significa que hay alguien del otro lado que está escuchando de verdad. Ahora bien, estaba parada sola en ese cuarto. Tenía 30,000 pesos en un sobre. Tenía el corazón latiendo fuerte y los pies todavía fríos en la loseta beige y el olor a desinfectante de ese cuarto que ya conocía de memoria después de una noche entera sin dormir. Y tenía, por primera vez en no sé cuánto tiempo, la sensación clarísima de que algo en mi vida estaba a punto de cambiar. Pero todavía no sabía exactamente qué iba a hacer con ese cambio. El teléfono volvió a sonar a los 18 minutos. Era Rodrigo. Lo dejé repicar 3 veces. 4, 5. El sonido llenaba el cuarto pequeño y rebotaba en las paredes de pintura crema descascarada.
Al sexto timbrazo contesté. Su voz venía distinta, no enojada todavía, más bien sorprendida, descolocada, como cuando uno no esperaba que la otra persona tuviera su propio criterio, como cuando uno lleva tanto tiempo sin encontrar resistencia que olvidó que la resistencia existe. Mamá, me acaban de llamar del hospital. ¿Qué pasó? Le dije. Nada, hijo, que les aclaré que yo no tengo ninguna cuenta pendiente con ellos. Silencio. Después su voz bajó un tono. Mamá, es que nosotros pensábamos... O sea, tú dijiste que ibas a traer el dinero para el nieto, y pues el gasto del hospital... Lo corté. Lo corté como nunca en mi vida había cortado una frase de Rodrigo, en 42 años de ser su madre, y sentí algo extraño al hacerlo. No culpa, sino una especie de claridad que dolía y aliviaba al mismo tiempo, como cuando se destapa algo que llevaba mucho tiempo cerrado. Le dije, ese dinero lo junté para mi nieto. No para pagar una cuenta que ustedes no me avisaron, no me pidieron, y de la que me enteré por una secretaria mientras estaba sola en un cuarto de hotel, un día después de que me dejaron afuera del hospital, como si fuera una visita no deseada, después de 9 horas de camión. Más silencio. Un silencio que pesaba diferente al anterior. Rodrigo, le dije, ¿sabes a qué hora llegué a casa de tu abuela cuando naciste tú? Eran las 2 de la mañana. Tu papá me trajo en el coche desde el hospital, con nieve en el vidrio de atrás, porque ese febrero heló fuerte. Y lo primero que hizo tu abuela Consuelo fue abrir la puerta antes de que tocáramos, porque llevaba horas sentada en la sala esperando, con el rosario en la mano y la lámpara de la entrada prendida para que viéramos la casa desde la calle. Me dio un abrazo que me dolió porque tenía las costuras recién puestas. Y te cargó. Te cargó y lloró callada, parada en el pasillo, sin meterse, sin opinar, sin pedir explicaciones. Solo te cargó. No dije nada más. Esperé. Dejé que eso se asentara en el silencio como se asienta el sedimento en el agua cuando uno deja de moverla. Rodrigo dijo, «Mamá, ahorita no es el momento para...» «Ya sé que no es el momento», le dije. «Para mí tampoco fue el momento anoche, pero pasó igual». Colgué. Me quedé parada junto a la ventana con la palma apoyada en el vidrio frío. Afuera había una avenida ancha con tráfico de mañana, ese tráfico denso y ruidoso de las ciudades grandes que no para nunca. Un puesto de tacos en la esquina de enfrente, con el humo del comal saliendo recto hacia arriba porque el aire estaba quieto y sin viento. Una señora con mandil azul barriendo su banqueta, con esa cadencia lenta y regular de quien hace lo mismo todas las mañanas desde hace años. Un perro echado junto a una jardinera de cemento, sin moverse, con los ojos entreabiertos. Cosas normales de un martes normal en una ciudad que no era la mía y que, sin embargo, en ese momento me pareció más familiar que nunca, porque la normalidad es igual en todas partes cuando uno la mira desde adentro de un dolor real. Y ahí fue cuando algo se terminó de romper adentro de mí. No de la manera que duele hasta que no se puede más, sino de la manera que libera, de la manera en que se rompe la costra de una herida que por fin terminó de cerrar por dentro. 40 años cargando sin quejarme. 40 años creyendo que el amor de madre se mide por cuánto aguanta una, por cuánto calla, por cuánto pone en un cajón para dárselo al otro sin que el otro tenga que pedirlo, sin que el otro tenga siquiera que darse cuenta del esfuerzo que costó juntar ese cajón. Pensé en la Singer de mi mamá, en los uniformes escolares cosidos a medianoche con los ojos que ya no aguantaban, en los 4,000 pesos que me guardé cuando le mandé 12, no por tacañería, sino porque si los mandaba todos, no tenía para comer la semana siguiente, y eso nunca se lo conté. Pensé en la boda en Polanco y en la silla de la tercera mesa, en el «qué linda eres, mamá», dicho sin preguntar nada más, en las cortinas color hueso que nunca aparecieron en ninguna foto. Y pensé en el sobre. Lo tomé de la mesa. Lo sostuve un momento con las 2 manos. Después lo metí de vuelta a la bolsa con calma, sin apuro. Lo abroché. Llamé a la central de autobuses. El próximo camión a Torreón salía a las 11:45. Tenía poco más de 2 horas.
Hice mi bolsa pequeña, que tampoco había deshecho del todo porque algo en mí había sabido desde la noche anterior que no iba a quedarme mucho tiempo. Metí la chamarra, guardé las galletas de avena que me habían sobrado del viaje, doblé la blusa de cambio. Metí la mano al bolsillo de la maleta lateral y ahí encontré la fotografía de Rodrigo de niño, la del diente perdido y la sonrisa con el hueco en medio. Esa sonrisa que solo tienen los niños de 6 años que acaban de perder algo y no saben todavía que duele. La miré un buen rato, más del que había planeado. La guardé de vuelta, pero no la dejé en el cuarto. La guardé en la cartera, donde siempre, donde la llevo desde hace más de 30 años, detrás de la credencial del IMSS y delante del papelito con el teléfono del doctor Herrera. Porque lo que yo estaba decidiendo no tenía nada que ver con dejar de amar a mi hijo. Tenía que ver con dejar de desaparecer para que él pudiera brillar. Con entender, a los 61 años, que yo también tenía derecho a estar en el cuarto. Pagué el cuarto, 180 pesos. La señora de la recepción, una mujer joven con el cabello recogido y unas ojeras que decían que llevaba muchas horas de turno, me dio el cambio sin mirarme, con los ojos ya en la siguiente cosa. Caminé 3 cuadras con mi bolsa hasta la central. El frío de la mañana todavía no se había ido del todo y el sol brillaba pero sin calentar, ese sol traicionero del norte que uno ve y cree que va a entrar en calor y no entra. Me compré un café de máquina en un vasito de unicel. Amargo, aguado, demasiado caliente para tomarlo de un trago. Lo tomé de a poco, parada junto a una columna de la sala de espera, viendo a la gente ir y venir con sus maletas y sus bolsas y sus niños y sus caras de quien tiene a dónde ir. Altavoces que anunciaban salidas. El olor a fritanga del puesto de comida del fondo mezclado con el diésel de los camiones en los andenes. Ruido de ruedas de maleta en el piso de granito. A las 11:22 me llamó Rodrigo otra vez. Esta vez no contesté. Guardé el teléfono en la bolsa exterior de la chamarra y lo dejé ahí, vibrando solo. A las 11:31 me llegó un mensaje de texto. No lo abrí ahí. Lo guardé para después, cuando ya estuviera en el camino, cuando ya el kilómetro de distancia entre él y yo fuera creciendo solo sin que yo tuviera que hacer nada, sin que yo tuviera que poner de mi parte ni una sola cosa para alejarnos. Subí al autobús. Fila 4, ventana derecha. Me acomodé el bolso en las piernas. Las manos sobre el bolso. Mis manos con las marcas de 40 años de aguja y tijera y plancha de vapor, con los nudillos que se agrietan en invierno y que sanan solos porque yo nunca me he puesto crema con constancia, con esa vena gruesa que me sale en el dorso de la mano derecha cuando aprieto y que Ernesto me acariciaba a veces sin decir nada, solo pasando el dedo despacio de un extremo al otro como si leyera algo escrito en braille que solo él podía descifrar. El autobús arrancó. Monterrey se fue quedando atrás por la ventana. Los cerros pelones a lo lejos, las colonias apiñadas en las faldas, las autopistas elevadas con sus coches hormigueando. Una ciudad entera que no me conocía y que nunca iba a saber lo que yo había decidido esa mañana en un cuarto de hotel con piso de loseta beige. Y entonces, ahí, con el paisaje abriéndose en llano y cielo azul, saqué el sobre blanco de la bolsa y lo puse en mi regazo. Lo sostuve con las 2 manos, sin abrirlo, sintiendo el grosor del fajo de billetes contra las palmas. 30,000 pesos. Y un plan que todavía no tenía nombre, pero que ya estaba tomando forma dentro de mí, despacio y con precisión, como se forma una prenda cuando uno todavía no ha cortado la tela, pero ya tiene la medida exacta en la cabeza y sabe que no va a equivocarse. Lo que yo iba a hacer con ese sobre en las próximas 72 horas era algo que Rodrigo nunca esperó, algo que Valeria nunca esperó, algo que quizás ni yo misma me hubiera creído capaz si me lo hubieran contado meses antes, sentada en mi silla de la cocina con las manos en el regazo y el frío de febrero entrando por la rendija de la puerta. Pero hay algo que todavía no sabes, algo que descubrí cuando por fin abrí ese mensaje de texto, ya a mitad del camino, con el sol de mediodía entrando oblicuo por la ventana del camión y calentándome la mano con que sostenía el teléfono. Lo que Rodrigo escribió en ese mensaje cambió el tamaño de mi decisión,
lo duplicó. Porque hay palabras que en vez de cerrar una herida, la abren más, y las palabras de ese mensaje fueron exactamente esas. Y lo que yo hice cuando llegué a Torreón esa misma noche, sola, con mis 2 manos y ese sobre y la claridad fría de quien ya sabe exactamente lo que tiene que hacer, es lo que va a explicar todo lo que viene después. El mensaje de Rodrigo tenía 17 palabras. Lo leí 2 veces, parada junto a la ventana del camión con el sol de mediodía entrando de lado y calentándome la mejilla derecha como si quisiera ayudarme a despertar de algo. Decía: «Mamá, si no ayudas con el hospital, al menos no vengas a Torreón a contarle esto a nadie». Lo guardé el teléfono en la bolsa sin contestar, sin escribir nada, sin dejar que mis dedos hicieran lo que llevan décadas haciendo. Buscar la manera de suavizar, de explicar, de no molestar. Cerré los ojos unos segundos y escuché el ruido del motor, el golpe sordo de las llantas en los baches de la carretera, el murmullo de 2 señoras 2 asientos atrás que hablaban de una receta de chile en nogada con mucha precisión y mucho cariño, como se habla de las cosas que importan de verdad. No vengas a contarle esto a nadie. Me quedé con esas palabras un buen rato. Las giré despacio en la cabeza, como cuando uno sujeta una tela contra la luz para buscar el defecto que el ojo no ve de frente, pero que la mano sí va a encontrar cuando empiece a coser. Mi propio hijo, a quien yo enseñé a caminar tomándolo de las 2 manos en la cocina de nuestra casa en Torreón, agarrándome yo de las alacenas para no caerme yo también del esfuerzo, riéndome de los 2 porque los 2 nos tambaleábamos igual. Mi propio hijo, a quien yo cargué enfermo con fiebre de 40 más de una noche, sentada en la orilla de la cama, con la mano en su frente y el rosario en la otra, sin dormirme hasta que el cuerpo de él bajara la temperatura. Ese hijo me estaba pidiendo silencio, como si yo fuera una amenaza, como si mi dolor fuera un problema que había que administrar desde lejos, sin que nadie se enterara, sin que dejara rastro. Abrí los ojos. Vi el paisaje pasar por la ventana, cerros pelones, nopales con las paletas abiertas hacia el sol, algún rancho lejano con techo de lámina brillando en la distancia, el cielo norteño de un azul casi blanco por el polvo fino del desierto que siempre flota en el aire de esta tierra aunque uno no lo vea. Tierra conocida, mi tierra. La misma que llevo en los pulmones desde que nací y que reconozco antes de ver el letrero del municipio, porque el olor del aire cambia cuando uno se acerca, se vuelve más seco, más mineral, más honesto. Llegué a Torreón a las 9:40 de la noche. El paradero de taxis estaba a la salida de la central, con el mismo olor de siempre a asfalto caliente que ya empezaba a enfriarse y a diésel y a las carnitas del puesto que siempre está abierto hasta tarde. Tomé el primer taxi de la fila. El taxista era un hombre mayor, con bigote canoso, radio de grupero bajito, donde una voz rasposa cantaba algo sobre traiciones y madrugadas, y un rosario de cuentas verdes colgado en el retrovisor que se mecía suavemente con cada tope, con esa cadencia de péndulo que tienen los objetos que llevan mucho tiempo en un mismo lugar. No habló. Yo tampoco. Pagué con exacto, sin esperar cambio, y entré a mi casa. Puse la bolsa sobre la mesa de la cocina. Puse el sobre blanco a un lado, en el centro de la mesa, donde la luz le pegaba de frente. Me serví un vaso de agua del garrafón, lo bebí de pie junto a la ventana, despacio hasta el fondo. Me senté en mi silla de siempre, la de respaldo alto con el tejido de mimbre que se deshizo en un lado hace años y que remendé con tiras de cuero que quedaron del taller, y la pata delantera derecha que cojea un poquito desde que se cayó en la mudanza de hace 12 años y que nunca terminé de arreglar del todo porque uno termina acostumbrándose a las cosas que cojean cuando llevan mucho tiempo en la casa. Me quedé ahí sentada en silencio durante un rato que no supe calcular. Quizás 20 minutos, quizás más. Y luego empecé a pensar, no con rabia, no con prisa, con la misma concentración quieta con que uno enhebra una aguja en la oscuridad. Despacio, con precisión, sin apuro, porque apresurarse solo hace que el hilo se tuerza,
que la aguja pique donde no debe y haya que empezar de nuevo y el tejido quede marcado para siempre. A la mañana siguiente, antes de las 8, fui al banco. No al banco donde Rodrigo sabía que yo tenía mi cuenta de siempre, la que él conocía de cuando le hacía transferencias para la universidad, la que usaba para mandarle dinero todos los meses sin falta. Fui a una sucursal diferente, en la colonia del otro lado de la avenida, una que yo pasaba de vez en cuando, pero en la que nunca había entrado. Abrí una cuenta nueva a mi nombre, solo mi nombre, sin beneficiarios de momento, sin nada más que mi voluntad y mis documentos. Solo Patricia Morales, 61 años, con su credencial del INE plastificada que ya muestra el borde gastado de tantos años en la cartera, su comprobante de domicilio del recibo de luz del mes anterior y esa vena gruesa que se me marca en el dorso de la mano derecha cuando aprieto el bolígrafo para firmar, que el cajero joven que me atendió miró un segundo sin disimular mucho. Esas manos de señora mayor que no combinan con la determinación de la cara. Deposité los 30,000 pesos del sobre. Los puse en la ventanilla de uno en uno, contándolos sin apuro, sintiendo el papel de cada billete entre los dedos como había sentido tantas veces el papel de cada pedido pagado, de cada cliente que salía con su ropa nueva bajo el brazo. El cajero me dio el comprobante. Lo doblé en 4, con cuidado, por las mismas marcas, y lo guardé en el bolsillo interior de mi chamarra, junto al esternón. Afuera hacía frío todavía. El sol de marzo en Torreón engaña. Brilla con convicción desde temprano, pero no calienta hasta las 10 u 11, y si uno sale confiado, termina tiritando en la sombra. Caminé 2 cuadras con paso firme hasta el estudio del licenciado Garza, que lleva más de 20 años en el mismo local de la calle Morelos, entre la papelería y la farmacia de la esquina, con su letrero de lámina azul con letras blancas, que yo habré visto cientos de veces sin necesitarlo hasta ese día. Tuve que esperar 40 minutos sentada en una silla de plástico verde afuera de su oficina, escuchando el murmullo apagado de una conversación que salía por la puerta entrecerrada, pero no me importó. Tenía todo el tiempo que necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo nadie esperaba nada de mí en ningún lado. Cuando entré, el licenciado Garza levantó la vista de sus papeles y me miró por encima de sus anteojos de media luna con esa expresión de hombre que ya vio muchas cosas y aprendió a no sorprenderse de nada. Me dijo: «Doña Patricia, ¿qué la trae por acá?». Le dije que quería hacer un testamento. Él no pestañeó. Asintió despacio, con la cabeza inclinada, como quien reconoce algo que ya esperaba, aunque no supiera cuándo iba a llegar. Sacó sus papeles del cajón de arriba. Saqué yo los míos de la bolsa. Y durante 1 hora y cuarto estuvimos trabajando en silencio concentrado. Él haciendo preguntas precisas y yo respondiendo con la misma precisión, trabajando juntos en lo más importante que yo había construido en 61 años. Que no era el dinero del cajón, ni las escrituras de la casa, ni las 3 máquinas del taller. Era la decisión clara y firmada de quién iba a recibir qué, bajo qué condiciones y en qué momento, con mi firma y mi voluntad completa, sin que nadie me lo pidiera, ni me lo apresurara, ni me lo quitara de las manos. Cuando salí del estudio del licenciado Garza, eran las 12:15 del mediodía y el sol ya calentaba de verdad. Me compré un taco de canasta en el puesto de la esquina de la calle Hidalgo, el mismo puesto que está ahí desde que yo era joven, con el mismo hombre mayor que lo atiende desde siempre, ahora con el pelo completamente blanco, pero con el mismo mandil de rayas. Un taco de frijoles con todo, envuelto en papel de estraza translúcido de la grasa, con el aceite manchándome los dedos índice y pulgar. Me lo comí parada en la banqueta, sin buscar dónde sentarme, con el sol en la cara y el ruido de la calle alrededor. Hacía mucho tiempo que un taco me había sabido así, a algo más que comida. Los días siguientes Rodrigo llamó 4 veces. No contesté ninguna. Me llegaron 2 mensajes de voz que quedaron sin abrir toda la noche. Los escuché al día siguiente, una sola vez cada uno, sentada en el taller con las manos quietas sobre las rodillas y las máquinas apagadas a mi alrededor. El primero era de voz tensa pero controlada, de alguien que ensayó lo que iba a decir antes de grabar.
Pedía que habláramos, que no dejáramos las cosas así, que él quería explicarme. El segundo era diferente, más corto. Se le oía más nervioso, con la voz un poco más alta de lo que él hubiera querido, diciendo que el hospital había mandado la cuenta a cobranza y que la situación se estaba complicando y que necesitaban resolver eso cuanto antes. No contesté ninguno. Los borré y seguí con mi día. Lo que sí hice, esa misma tarde, fue llamar a mi comadre Refugio. Refugio que vive a 4 calles de mi casa, que me conoce desde que teníamos 20 años y el cabello negro y las rodillas sin dolor, que estuvo cuando murió Ernesto y no se fue a los 15 días como todos, sino que se quedó 3 semanas más viniendo a tomar café sin avisarme, solo tocaba, y si yo abría estaba, y si no abría, se iba sin reclamar. Le dije que necesitaba que me acompañara a hacer una cosa. Ella no preguntó qué cosa, ni por qué, ni si estaba bien. Solo dijo: ahorita te paso a buscar. Refugio es así. Lleva 40 años siendo así. Y eso, en esta vida, vale más que muchas otras cosas. Fuimos juntas caminando a la ferretería de la calle Morelos y compré una caja metálica con llave, color gris, de las que usan para guardar documentos importantes, de las que no se abren sin la llave aunque uno las golpee contra el suelo. Después entramos a la papelería de junto y saqué copias de todos los papeles que el licenciado Garza me había devuelto ese mismo día. Por si acaso, porque cuando uno aprende tarde a proteger lo suyo, aprende también que es mejor tener 2 de todo. Cuando llegamos de vuelta a mi casa, Refugio puso agua a calentar para el café sin que yo le dijera nada, con esa naturalidad de quien lleva décadas conociendo una cocina ajena, y yo fui acomodando todo en la caja con calma. El testamento fresco todavía del estudio del licenciado, los comprobantes del banco con la cuenta nueva, la escritura de la casa que siempre he tenido yo sola a mi nombre desde que Ernesto murió y que nunca cambié ni le puse nombre de nadie más, los papeles de las 3 máquinas, la póliza del seguro de vida que pagué durante 20 años de 100 pesos en 100 pesos sin faltar un mes. Refugio me miraba hacer todo eso desde la silla junto a la estufa, con la taza en la mano, sin decir nada. Cuando terminé de acomodar el último papel y cerré la caja con llave, guardé la llave en el cajón de mi buró, debajo de la Biblia que me regaló mi madre cuando me casé con Ernesto y que está en ese cajón desde entonces. Entonces Refugio dijo, con esa voz tranquila suya que nunca sube ni baja demasiado: ¿y ahora? Le dije, ahora esperamos. Ella asintió. Tomó un sorbo de café, y ninguna de las dos dijo nada más, que es la manera en que las mujeres que se conocen de verdad se dicen todo. No tuve que esperar mucho. A los 5 días apareció Rodrigo. No me avisó, no mandó mensaje. Llegó en su coche, un sedán gris oscuro que yo no había visto nunca porque lo había comprado el año anterior sin mencionármelo, como tantas otras cosas de su vida que ya no me mencionaba, y tocó el timbre de mi casa a las 4:22 de la tarde de un jueves, cuando el sol ya bajaba y empezaba a hacer esa luz naranja del norte que a mí siempre me ha parecido la más honesta del día. Fui a abrir. Lo vi parado en la puerta con su chamarra de médico, sin el logo del hospital, las manos metidas en los bolsillos, los hombros un poco hacia adentro, como quien carga algo invisible encima. El pelo igual al de su papá cuando tenía su edad, negro con las primeras hebras grises en las sienes que antes de los 40 años le fastidiaban y que yo siempre le dije que le daban seriedad. Se veía cansado. No el cansancio de las guardias y los turnos largos, sino ese otro cansancio más profundo que no se quita con dormir, el que viene de cargar algo que pesa y no saber dónde ponerlo. Lo dejé entrar sin decir nada. Pasó a la cocina caminando despacio, mirando alrededor como quien busca algo que no sabe que está buscando, como quien quiere asegurarse de que el lugar es el mismo de siempre antes de enfrentar lo que sabe que viene. Vio las máquinas en el taller de junto, la plancha de vapor, el espejo rajado con la cinta de tela que lleva ahí desde antes de que él naciera. Todo igual que siempre, nada cambiado, solo yo. Se sentó en la silla que siempre fue la suya cuando era chico, la de madera pintada de azul que ya está más blanca que azul de tanto lavar y de tanto sol. Yo me senté enfrente, en mi silla de la pata chueca, con las manos sobre la mesa.
Silencio. No un silencio incómodo. Un silencio necesario, de los que dicen más que las primeras palabras si uno los deja durar lo suficiente. Después él dijo, «Mamá, ¿cómo estás?» Y algo en esa pregunta, llegando después de 5 días de silencio y 2 mensajes de voz sobre cobranzas de hospital, después del mensaje de los 17 palabras y la noche en el cuarto de hotel y las 9 horas de camión de ida, me pareció tan completamente fuera de lugar que estuve a punto de soltar la risa. Una risa involuntaria y sin malicia, de las que suben desde el estómago sin permiso cuando el cuerpo ya no sabe cómo procesar tanta cosa junta y necesita salir de alguna manera. La contuve. Apenas, con los labios apretados un segundo, porque de repente lo vi como lo que era en ese momento, y no como lo que el dolor me había dejado ver los días anteriores. No el médico importante de Monterrey, no el esposo de Valeria, no el señor del coche gris comprado sin decirme. Era mi hijo, con ojeras de padre nuevo que no duerme bien, con las manos nerviosas sobre la mesa que no sabían dónde quedarse, con esa manera de torcer la comisura de la boca cuando no sabe cómo empezar a hablar que tenía exactamente igual desde los 7 años, cuando me rompía algo en la casa y no quería confesar y se quedaba parado en la puerta de la cocina con esa misma cara, esperando que yo dijera algo primero. Por un segundo, solo un segundo breve como un parpadeo, quise ponerle la mano en el dorso de la suya y decirle que todo estaba bien. Pero no lo hice, porque no todo estaba bien. Y pretender que sí lo estaba era exactamente el mismo gesto que nos había traído hasta aquí. Ese gesto mío de poner la mano encima de lo que dolía para que el otro no tuviera que verlo. Antes de contarte lo que pasó en esa conversación, necesito preguntarte algo. Si tú estuvieras sentada frente a tu hijo en ese momento, con todo lo que yo ya sabía, con el testamento firmado y los papeles guardados bajo llave y la caja metálica detrás de las telas, después de la humillación del hospital y el mensaje de los 17 palabras, ¿hablarías o seguirías callando? Escríbeme en los comentarios. De verdad quiero saber qué habrías hecho tú. Le serví café. Le serví porque soy su madre y porque en mi casa el café se sirve así de simple, así de antiguo, porque hay costumbres que no se rompen aunque el corazón esté hecho pedazos. Él lo tomó con las 2 manos envolviendo la taza, igual que cuando era niño y hacía frío, y yo le daba el café con leche muy cargado de leche, y él lo sujetaba así, con las 2 palmas, como si la taza fuera lo único caliente en el mundo. Entonces habló. Me dijo que Valeria estaba muy afectada, que el parto había sido más difícil de lo que esperaban, que la cuenta del hospital era muy alta, que habían tenido que pedir un préstamo para liquidarla y que eso les había generado un estrés enorme, que él entendía que yo estaba enojada por lo que había pasado en la puerta, pero que en ese momento Valeria estaba muy nerviosa y asustada y que él no había sabido cómo manejar la situación, que se le fue de las manos, que lamentaba que las cosas hubieran salido así. Lo escuché completo, sin interrumpirlo, sin mover las manos, sin cambiar la expresión de la cara. Cuando terminó, pregunté, ¿está bien el bebé? Dijo que sí, que era niño, que se llamaba Emilio. Emilio. Mi nieto se llamaba Emilio, y yo me había enterado ahí, en mi cocina, en mi silla de la pata chueca, 5 días después de que naciera, porque nadie se había tomado el trabajo de llamarme ese día para decirme su nombre. Nadie había marcado mi número para decirme, ya llegó mamá, se llama así. Me quedé un momento con ese nombre en la cabeza. Emilio. Lo repetí internamente una vez, como se repiten los nombres nuevos para que el cuerpo los aprenda. Le dije, Rodrigo, me da mucho gusto que Emilio esté bien. De verdad. Hice una pausa, corta pero intencional. Y ahora necesito que me escuches, porque lo que te voy a decir no te lo voy a repetir. Él me miró. Dejó la taza sobre la mesa. Y yo hablé. Le dije todo lo que nunca le había dicho en 42 años. Sin gritos, sin lágrimas. Con esa voz baja y pareja que uno agarra cuando ya terminó de procesar el dolor y lo único que queda del otro lado es la claridad. Esa claridad que no necesita volumen para llegar. Los uniformes cosidos a medianoche, con los ojos que ya no aguantaban. Los 12,000 pesos de la cocina de granito de Valeria.
la silla de la tercera mesa en su boda mientras yo llegaba desde Torreón en camión. Las Navidades sola con el nacimiento puesto sin que nadie lo fuera a ver. El letrero de la puerta del hospital frente a 20 personas que sí lo escucharon. El mensaje de los 17 palabras. Lo fui poniendo todo sobre la mesa, como quien saca las prendas de una bolsa y las va acomodando una por una, con cuidado, sin arrugarlas, para que el otro pueda verlas bien y no haya confusión sobre qué es cada cosa. Rodrigo no dijo nada por un rato largo. Tenía los ojos fijos en la taza de café, las manos planas sobre la mesa, quietas, la mandíbula apretada de la manera en que se aprieta cuando uno escucha algo que no quiere escuchar, pero que sabe que es verdad. Después dijo, con la voz más pequeña que yo le había escuchado desde que era niño con fiebre: «Mamá, yo no sabía que te sentías así». Y esas 6 palabras, dichas con esa voz, me confirmaron todo lo que yo necesitaba saber para lo que venía después. Porque un hombre de 42 años, médico, padre reciente, con los años y la experiencia y la vida que tenía, no puede no saber que le falló a su madre. No puede no saber que la humilló frente a 20 personas en la puerta de un hospital. Puede no haber querido hacerlo. Puede haberlo hecho por miedo a su esposa, por comodidad, por no saber o no querer poner límites en el lugar correcto. Todo eso puede ser verdad al mismo tiempo. Pero decir, no sabía que te sentías así, después de todo lo que yo acababa de ponerle sobre la mesa, no era ignorancia genuina. Era la última puerta que yo necesitaba ver cerrada para saber con certeza que lo que seguía de aquí en adelante era solo mío. Solo mi decisión, solo mi vida. Me levanté despacio de la silla, fui al taller sin apuro, con los pasos seguros de quien sabe exactamente a dónde va en su propia casa. Aparté las telas del estante de abajo, donde estaba guardada la caja metálica gris desde que Refugio y yo la pusimos ahí. La saqué con las 2 manos y la puse sobre la mesa frente a él, en el centro, donde la luz de la tarde la iluminaba completa. No la abrí. No hacía falta abrir nada. Lo que importaba no era lo que había adentro, sino que él supiera que existía y que era mía. Solo le dije, con la misma voz baja y pareja de antes: «Adentro están mis papeles, Rodrigo, todo lo que construí, todo lo que tengo, y todo lo que decidí hacer con ello». Él la miró un momento. Después levantó los ojos hacia mí, y en esos ojos, que son los mismos de su padre, y los mismos que yo vi abrirse por primera vez en una sala de partos hace 42 años, vi algo que no había visto en mucho tiempo. Lo que él dijo en ese momento, le digo ahora a quienes me están escuchando, fue lo último que yo esperaba escuchar de su boca. Lo que Rodrigo dijo fue: «Mamá, tengo miedo de perderte». No dijo nada del dinero, no dijo nada del hospital, no dijo nada del testamento ni de la caja metálica que estaba sobre la mesa frente a él. Dijo eso, con esa voz pequeña de 7 años que a veces le vuelve cuando baja la guardia, y con los ojos que no se atrevían a sostener los míos. Me quedé callada, no porque no supiera qué contestar, sino porque esas palabras merecían el espacio que nunca les habíamos dado en 42 años de ser madre e hijo. Después le dije: «Yo también, Rodrigo. Siempre tuve miedo de perderte, por eso nunca dije nada». Él parpadeó. Se le movió algo en la mandíbula. «Pero guardar silencio», le dije, «no me salvó de perderte de todas formas». Esa noche Rodrigo durmió en su cuarto, el mismo de siempre, con la cobija de franela a rayas verdes y el póster de la selección que nunca quité porque era parte de las paredes, como la rajadura del espejo o la pata chueca de mi silla. Yo escuché desde mi cuarto cómo tardaba en apagarse la luz, cómo el resorte de la cama sonó cuando por fin se acomodó. Era la misma cama de siempre, el mismo ruido de siempre, pero ya nada era lo mismo. A la mañana siguiente desayunamos juntos. Huevos revueltos, frijoles de la olla, café. Yo parada en la estufa, él sentado en su silla de madera azul. Como cuando tenía 12 años y yo le preguntaba cómo le había ido en la escuela, y él me contaba todo con esa emoción que tienen los niños antes de aprender que hay cosas que mejor no se cuentan. Me habló de Emilio,
Me dijo que era chiquito, que tenía los ojos oscuros, que dormía mal todavía y que Valeria estaba agotada. Me dijo todo eso mirando el plato. Yo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté, ¿tú estás bien, hijo? Se quedó callado un momento. Después dijo que no del todo, que entre el hospital y el préstamo y la situación conmigo y el trabajo, había estado durmiendo mal, que Valeria y él habían tenido discusiones fuertes. No le pregunté qué clase de discusiones. No era el momento. Lo que sí le dije fue, Rodrigo, lo que pasó en ese hospital no se borra con una visita y un desayuno. Yo te lo digo sin enojo, te lo digo porque quiero que lo entiendas completo. Lo que se rompió entre nosotros se va a tener que coser despacio, con paciencia, como todo lo que vale la pena. Él asintió. Lento, pero asintió. Se fue a las 11 de la mañana. Me dio un abrazo en la puerta. Un abrazo de verdad, de esos que aprietan, no de los que son solo forma. Me dijo que iba a llamarme. Le dije que bien. Lo vi subir al coche gris. Lo vi arrancar. Lo vi doblar en la esquina. Y cuando desapareció de mi vista, fui adentro, me senté en mi silla de la cocina y estuve ahí un buen rato sin hacer nada, con las manos en el regazo y el sol de la mañana entrando por la ventana y calentando el piso de loseta. Las semanas que siguieron fueron distintas a cualquier semana que yo recuerde en mucho tiempo. La diferencia más grande no fue lo que pasó afuera, fue lo que dejé de hacer adentro. Dejé de esperar el teléfono, de calcular cuántos días habían pasado desde la última llamada, de inventarme excusas para los silencios largos. Durante 40 años había organizado mi vida entera alrededor de ese ruido. El timbre del teléfono, los pasos de alguien llegando, la voz de Rodrigo al otro lado. Y cuando ese ruido no llegaba, lo llenaba yo sola con preocupación, con culpa, con trabajo extra, con frijoles que ponía a cocer, aunque no tuviera hambre solo para tener algo que hacer con las manos. Esas semanas, por primera vez, el silencio no me pesó. Me compré un par de zapatos, no de los de trabajo, sino de paseo, azules, con una hebilla en el lado. Los encontré en una zapatería del centro que yo había pasado cientos de veces sin entrar porque siempre había algo más urgente en qué gastar. Costaron 320 pesos. Los pagué sin dudar, sin hacer el cálculo mental de a cuántos uniformes escolares equivalían. Salí de la tienda con la cajita bajo el brazo y me fui al Parque Venustiano Carranza, que queda a 7 cuadras de mi casa y a donde no iba desde no sé cuánto tiempo. Me senté en una banca bajo un árbol grande, con mis zapatos azules puestos y la cajita vacía a un lado, y me quedé ahí viendo a la gente pasar. Una señora mayor con su perro. 2 niños corriendo detrás de una pelota. Un señor leyendo el periódico doblado en 4. Cosas normales de un miércoles por la tarde. Y pensé, ¿cuántas veces habré pasado por aquí sin verlo? ¿Cuántas veces habré tenido este parque a 7 cuadras y no haberme dado el permiso de llegar hasta él sin una razón que lo justificara? Refugio me empezó a llamar más seguido. Tomábamos café en su casa o en la mía. Había tardes en que solo bordábamos juntas sin hablar demasiado, con el radio de fondo y la luz de la tarde entrando por la ventana, y eso era suficiente. Más que suficiente. A las 3 semanas de la visita de Rodrigo, Valeria me llamó. No me lo esperaba. Su voz venía distinta a todas las veces anteriores, sin el tono educado de protocolo que siempre me ponía la piel de gallina porque sonaba tan correcto que sonaba falso. Esta vez sonaba más pequeña, más real. Me dijo que quería pedirme disculpas por lo que había pasado en la puerta del hospital, que había sido una decisión que tomaron en un momento de mucho estrés y que no había medido las consecuencias. Que lo sentía. La escuché completo. No le dije que no importaba, porque importaba. No le dije que ya estaba olvidado, porque no estaba olvidado. Le dije lo que era verdad, que agradecía que me llamara, que lo que ella y Rodrigo habían hecho me había dolido mucho, y que si íbamos a tener una relación que valiera la pena para los 3 y para Emilio, iba a tener que ser una relación diferente a la que habíamos tenido hasta ahora. Hubo un silencio del otro lado. Después Valeria dijo, ¿usted quiere conocer a Emilio? Y yo dije, sí, mucho. La primera vez que vi a mi nieto fue un sábado de abril.
Rodrigo me pasó a buscar en el coche gris. 3 horas de camino hasta Monterrey, pero esta vez de día, con el sol y los cerros del norte y un café de termo que yo había preparado desde la mañana. Emilio tenía 6 semanas. Era pequeño como son todos los recién nacidos, con las mejillas redondas y los puños apretados, y ese olor particular que solo tienen los bebés, que no se parece a ninguna otra cosa en el mundo. Valeria me lo puso en los brazos con cuidado, sin decir nada, y yo me quedé parada en medio de esa sala de muebles modernos, sosteniéndolo con las 2 manos, con mis manos llenas de marcas y de años y de hilo y de plancha de vapor. Emilio abrió los ojos un momento, oscuros, iguales a los de Rodrigo de recién nacido, iguales a los de Ernesto. No dije nada, no hacía falta. Los días siguientes en Monterrey fueron tranquilos. Dormí en el cuarto de visitas, que olía a pintura nueva. Ayudé en lo que pude sin meterme en lo que no me correspondía. Cuando Valeria necesitaba descansar, cargaba a Emilio. Cuando no necesitaba nada, yo me sentaba en la sala con un libro que había traído o bordaba algo pequeño que llevé en la bolsa. Una tarde, estaba yo en la cocina calentando leche cuando Valeria entró y se paró junto a la estufa. No dijo nada de inmediato. Después dijo, sin voltearme a ver: «Rodrigo me contó lo que usted dijo, lo del silencio y coser despacio». No contesté. Ella siguió: «Yo creo que yo también necesito aprender eso». Asentí. No agregué nada más. A veces las palabras que más pesan son las que se quedan adentro. La última mañana de esa visita, antes de que Rodrigo me llevara de vuelta a la central de camiones, me senté sola un momento en la silla del comedor mientras todos estaban en otra habitación. La cocina de granito gris que Valeria había presumido en sus redes estaba frente a mí, con los electrodomésticos de acero inoxidable brillando con la luz de la mañana. Sobre la barra de granito estaba la taza de café que Valeria me había servido sin que yo pidiera, con la cantidad exacta de azúcar, porque me había visto agregarla el día anterior y lo recordó. A un lado, mi bolsa de tela café. La misma bolsa que llevé al hospital aquella noche, sin sobre adentro ya. El sobre estaba en el banco, a mi nombre, bajo mi control, esperando el momento que yo decidiera, con las condiciones que yo pusiera, para quien yo eligiera. Tomé la taza de café con las 2 manos. La sostuve un momento, sintiendo el calor en las palmas. Mis manos con las marcas de 40 años. Mis manos que habían cosido uniformes y vestidos de novia y manteles de bautizo y cortinas que nunca colgaron. Mis manos que habían firmado el testamento del licenciado Garza y guardado la llave en el cajón de la Biblia. Tomé un sorbo y puse la taza de vuelta en la barra, despacio, sin hacer ruido. Eso fue todo. No hubo discurso, no hubo declaración, no hubo nadie mirando. Solo yo, mi taza, mis manos y la claridad silenciosa de una mujer que por fin había ocupado el lugar que siempre le perteneció. Emilio va a cumplir 10 meses el próximo jueves. Lo sé porque lo tengo anotado en el calendario de la cocina, el de la ferretería que me dan gratis cada enero, el mismo que siempre cuelgo en el mismo clavo, junto a la ventana. Ya le puse una estrellita roja en el jueves de la semana que viene. Una estrellita pequeña, de esas que venden en la papelería de la calle Morelos en una bolsa con muchos colores. Escogí la roja porque el rojo es el color que más se ve de lejos. Rodrigo dice que Emilio ya está tratando de pararse solo, agarrado de la orilla del sofá, que todavía no lo logra, pero que lo intenta muchas veces seguidas, con esa terquedad que tienen los bebés antes de que la vida les enseñe a tenerle miedo a caerse. Rodrigo me lo cuenta por teléfono los domingos, con voz de padre sorprendido, que es la voz más bonita que le he conocido en la vida. Hablo con él los domingos, sin falta. A veces también los miércoles, cuando alguno de los dos tiene algo que contar que no puede esperar al fin de semana. La semana pasada me llamó un miércoles para decirme que Emilio había dicho su primera sílaba clara. Ma, solo eso, ma. Y que Valeria y él se habían quedado viéndose sin saber a quién de las dos estaba llamando. Me reí, de verdad me reí, con el teléfono apretado contra la oreja y la otra mano en el delantal. Las cosas entre Rodrigo y yo no están arregladas del todo.
Quiero ser honesta contigo porque tú has llegado hasta aquí y te mereces la verdad, no la versión bonita. Hay conversaciones que todavía cuestan trabajo. Hay momentos en que noto que él mide las palabras, que tantea el terreno antes de decir algo, como si todavía no terminara de saber en qué piso firme está conmigo. Y yo a veces tengo que recordarme que el proceso de coser despacio también me incluye a mí, que la paciencia que pedí también tengo que dármela. Pero hay algo que cambió que no tiene vuelta atrás, y es que Rodrigo sabe, ahora sí, que yo no voy a callar, no por enojo, no por castigo, sino porque aprendí a los 61 años que el silencio que creía que era amor en realidad era miedo. Miedo a perderlo. Miedo a que si pedía algo para mí, dejara de quererme. Y resulta que los hijos no dejan de querer a sus madres cuando sus madres se ponen de pie. Lo que pasa es otra cosa. Aprenden por primera vez a respetarlas. Con Valeria la cosa es distinta. No es amistad todavía. Quizás no sea nunca lo que yo en algún momento imaginé que podría ser. Pero hay un respeto nuevo entre nosotras. Uno que se construyó no con palabras bonitas, sino con hechos concretos y pequeños. Ella me pregunta antes de tomar decisiones que me involucran. Yo no opino cuando no me preguntan. Las dos sabemos en qué espacio estamos paradas, y las dos, creo, estamos aprendiendo a quedarnos en el nuestro sin pisarle el terreno a la otra. El mes pasado fui a Monterrey un fin de semana. Dormí en el cuarto de visitas que ya huele a algo familiar, no tan nuevo como la primera vez. Cargué a Emilio 2 horas seguidas una tarde mientras Valeria dormía, sentada en el sillón grande de la sala con él dormido sobre mi pecho, su respiración de bebé subiendo y bajando contra mi esternón, sus puños pequeños apretados contra mi blusa. No prendí el televisor, no revisé el teléfono. Estuve ahí 2 horas nomás siendo su abuela. Y eso, lo que parece tan sencillo, fue lo más grande que he hecho en mucho tiempo. Cuando volví a Torreón ese domingo por la noche, entré a mi casa, puse la bolsa de viaje en el piso y me quedé un momento parada en la cocina a oscuras antes de prender la luz. Sentí el olor de la casa, a tela, a café, a madera vieja, a esa especie de silencio particular que tienen las casas cuando uno ha vivido en ellas muchos años y los muros ya guardan algo de uno adentro. Prendí la luz. Fui al taller. Me senté frente a la Singer de mi madre. La misma Singer de más de 50 años, con el pedal de metal y la aguja que brilla cuando le pega bien la luz. Puse las manos sobre la tapa sin abrirla todavía. Solo las puse ahí, sintiendo el metal fresco bajo las palmas. Y pensé en todo lo que estas manos habían hecho sin que nadie lo viera. ¿Cuántos uniformes? ¿Cuántos vestidos? ¿Cuántos cierres cambiados? ¿Cuántas costuras a medianoche con el barrio dormido y Rodrigo dormido y yo sola con la máquina y el hilo y la lámpara de cuello flexible que compramos Ernesto y yo en la ferretería el año que nos casamos y que todavía funciona? Pensé en todas las veces que guardé el dinero en el cajón, en todas las veces que callé cuando debí hablar, en todas las veces que puse a otro primero sin preguntarme siquiera si yo quería ir segunda, y pensé en el sobre blanco. En ese sobre que salió de ese cajón y viajó 9 horas conmigo y vio lo que vio en la puerta de ese hospital y al día siguiente, en vez de ir a pagar una deuda que no era mía, fue a una cuenta bancaria a mi nombre, en una sucursal distinta, con mi firma sola. Ese sobre no era solo dinero. Era la primera vez en décadas que yo decidí a dónde iba lo que yo había construido. Hay algo que aprendí en todo este tiempo que quisiera contarte, tú que me has acompañado hasta aquí. No sé si eres madre o padre, abuela o abuelo, o si simplemente reconociste en algún momento de esta historia algo que tú también has vivido. Pero lo que aprendí es esto, y lo digo con toda la sencillez que tengo. Amar no es lo mismo que desaparecer. Que una madre que existe, que tiene voz, que pide lo que le corresponde y pone límites con claridad, no es una madre difícil. Es una madre que enseña con el cuerpo entero lo que es la dignidad. Y los hijos, aunque a veces tarden, aprenden. Yo tardé 61 años en entender que tenía derecho a estar en la primera fila. No sé cuántos años llevas tú cargando en silencio algo que ya debería tener voz. Si esta historia te tocó algo adentro,
Si en algún momento sentiste que estabas escuchando algo que también tú has vivido, déjame tu me gusta en este video. No te lo pido por un número. Te lo pido porque quiero saber que hay alguien del otro lado que entiende lo que es darlo todo durante años y aprender, quizás tarde pero no demasiado tarde, que todavía hay tiempo para vivir para uno mismo. Suscríbete al canal para que la próxima historia también llegue hasta ti. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, una amiga, una hermana, tu mamá, tu vecina, compártelo con ella. Porque a veces la historia de otra mujer nos da el valor que a nosotras nos faltaba para hacer lo que siempre supimos que teníamos que hacer. Emilio va a aprender a pararse solo el próximo jueves, o quizás el miércoles, o quizás mañana. Y cuando lo haga, su abuela Patricia va a estar ahí para verlo, de pie, con sus zapatos azules puestos.